¿Alguna vez has sentido que conocías todo sobre alguien a quien amabas, solo para descubrir que no sabías absolutamente nada? Te lo pregunto, porque eso fue exactamente lo que me pasó en lo que debería haber sido simplemente otro aniversario doloroso, otro momento silencioso de duelo frente a la tumba de mi hija, otro año más susurrándole a la piedra fría que lleva su nombre grabado. Pero esta vez, absolutamente todo lo que creía saber sobre la vida de mi hija se hizo pedazos en un instante. Y todavía estoy recogiendo esos fragmentos, todavía intentando comprender cómo la persona que crié, la niña que vi convertirse en mujer, pudo tener un mundo secreto entero del que nunca supe nada, ni siquiera lo sospeché. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que viví sí importa, porque es una historia sobre el amor y la pérdida y la belleza devastadora de descubrir que incluso en la muerte, las personas que más queremos todavía pueden sorprendernos, todavía pueden enseñarnos lecciones, todavía pueden romper nuestro corazón de maneras que jamás imaginamos posibles. Cada año, en el aniversario de su muerte, hago el mismo recorrido hasta el cementerio Riverside, llevando lirios blancos frescos porque esos siempre fueron sus flores favoritas, los que huelen a verano incluso en los meses más fríos del invierno, y me siento en el banco de madera bajo el roble gigante y le hablo como si todavía estuviera aquí conmigo, como si pudiera escucharme quejarme del perro del vecino, o contarle sobre el libro que estoy leyendo, o admitir sin vergüenza cuánto extraño su voz, su risa contagiosa, la manera en que solía llamarme cada domingo por la mañana sin falta, como un reloj. Han pasado 7 años desde el accidente, 7 años largos desde aquella llamada telefónica que partió mi vida en 2 mitades completamente diferentes, el antes y el después. 7 años de aprender a respirar a través del dolor que nunca desaparece del todo, simplemente se vuelve familiar, como una vieja herida que duele cuando cambia el clima o cuando llega la lluvia. Ella tenía solamente 28 años cuando murió, mi hermosa Sara, con toda su vida por delante, con sueños que nunca llegó a cumplir, y lugares que nunca llegó a conocer, y conversaciones que nunca pudimos tener, y a veces me pregunto si el duelo alguna vez deja de sentirse tan crudo, tan inmediato, tan presente, como si hubiera sucedido ayer en lugar de hace 7 años. Siempre visito sola porque mi esposo falleció 2 años antes que Sara, y no tuvimos más hijos, así que ahora solo estoy yo, solo yo con mis recuerdos interminables y el silencio abrumador de una casa que solía estar llena de risas y discusiones y el caos cotidiano de la vida familiar. El cementerio suele estar tranquilo las mañanas entre semana, que es cuando prefiero ir, cuando hay menos gente alrededor, y puedo tener mis momentos privados con mi hija sin sentirme cohibida por las lágrimas que siempre llegan, sin importar cuántos años pasen, sin importar cuánto me diga a mí misma que debería ser más fuerte a estas alturas. Conozco cada grieta en su lápida de granito, cada letra de su nombre tallado en la piedra pulida, cada centímetro del terreno donde descansa, y he memorizado las otras tumbas cercanas, la pareja de ancianos a su izquierda que murieron con pocos meses de diferencia, el joven soldado a su derecha que nunca regresó de la guerra, todas estas historias de vidas truncadas, o vidas bien vividas, todas estas personas que fueron amadas y ahora son lloradas por quienes quedaron atrás. Pero esta mañana en particular, este aniversario que debería haber sido como todos los anteriores, noté algo diferente incluso antes de llegar a la tumba de Sara, y mi corazón comenzó a latir de una manera que se sentía casi como pánico puro, porque había alguien allí, alguien arrodillada frente a la lápida de mi hija, alguien que no tenía ningún derecho a estar en mi espacio sagrado, interrumpiendo mi ritual privado de duelo que había mantenido durante todos estos años. Mientras me acercaba despacio, mis pasos crujiendo sobre el camino de grava, pude ver que era una mujer, probablemente de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo despeinada, y estaba llorando, literalmente sollozando de una manera que sacudía todo su cuerpo, y junto a ella había un niño, un niñito que no podía tener más de 6 años, con cabello castaño rizado y estos ojos enormes que parecían demasiado sabios para un rostro tan joven e inocente. La mujer tenía su mano presionada contra la lápida de Sara, como si estuviera tratando de sentir algo a través de la piedra fría, y el niño sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, del tipo que los niños recogen en los campos sin saber realmente qué son, solo sabiendo que son bonitas y coloridas y podrían hacer feliz a alguien. Me quedé allí congelada,
completamente incapaz de procesar lo que estaba viendo ante mis ojos, porque en 7 años de visitar esta tumba religiosamente, nunca me había encontrado con nadie más allí. Nunca había visto evidencia de que alguien además de mí recordara a mi hija, se preocupara por ella lo suficiente como para visitarla, pensara en ella lo suficiente como para llorarla. Mi primera emoción fue ira, si soy completamente honesta conmigo misma, porque ¿cómo se atrevía esta desconocida a invadir mi duelo? ¿Cómo se atrevía a traer a un niño a llorar en la tumba de mi hija, como si tuviera algún derecho a estar allí, como si conociera a Sara, como si se hubiera ganado el privilegio de estar de luto por ella? Casi me di la vuelta y me fui. Casi decidí regresar otro día cuando pudiera tener mi privacidad de vuelta, cuando pudiera estar sola con mi dolor como siempre había estado. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez la forma en que el niñito miraba la lápida con tanta concentración solemne, como si estuviera tratando de entender algo demasiado complicado para que su mente joven lo comprendiera completamente. Aclaré mi garganta, no de manera agresiva, sino lo suficientemente fuerte como para anunciar mi presencia, y la cabeza de la mujer se levantó de golpe, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, el rímel corrido por sus mejillas en ríos oscuros, y había algo en su expresión que no podía identificar del todo, algo que parecía casi como miedo mezclado con reconocimiento mezclado con resignación, como si hubiera estado esperándome pero con la esperanza de que yo no viniera, de que no la encontrara. Allí, se puso de pie rápidamente, limpiándose la cara con el dorso de la mano, y acercó al niñito a su lado en un gesto protector, que las madres de todo el mundo reconocerían inmediatamente. Y sentí que mi ira se suavizaba solo un poco, porque entendí ese instinto, esa necesidad de proteger a tu hijo de cualquier cosa que pueda lastimarlo, incluso si esa cosa es solo una anciana confundida en un cementerio. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos interminables, y pude ver que estaba tratando de decidir si huir o quedarse, si explicarse o permanecer en silencio, y me di cuenta de que necesitaba decir algo. Necesitaba romper esta tensión terrible que se estaba acumulando entre nosotras como una tormenta a punto de estallar. Así que dije, con mi voz más temblorosa de lo que hubiera querido, que esta era la tumba de mi hija, que venía aquí todos los años en esta fecha exacta, y le pregunté quién era ella, por qué estaba aquí, qué posible conexión podría tener con Sara, que la haría llorar frente a esta lápida como si tuviera derecho a estar de luto. La mujer respiró hondo, del tipo de respiración que tomas cuando estás a punto de saltar de un acantilado, o confesar algo terrible, o cambiar todo con tus próximas palabras, y dijo algo que hizo que el mundo entero se inclinara hacia un lado, que hizo que mis rodillas se debilitaran, que hizo que todo lo que creía saber sobre la vida de mi hija se desmoronara hasta convertirse en polvo y cenizas. Dijo, con su voz apenas por encima de un susurro tembloroso, que Sara había sido el amor de su vida, que habían estado juntas durante 3 años antes del accidente fatal, que este niñito parado junto a ella, este niño con las flores silvestres y los ojos solemnes, era mi nieto, mi sangre, mi familia, mi... De verdad me reí, lo cual suena cruel cuando lo pienso ahora, pero fue puro shock, pura incredulidad absoluta, porque mi hija no era gay, mi hija nunca había mencionado a una mujer, mi hija había salido con chicos en la secundaria y en la universidad, y nunca, ni una sola vez, me había dado ninguna indicación de que estuviera interesada en mujeres, y ciertamente nunca me había dicho que estaba en una relación seria con nadie, y absolutamente nunca había mencionado que tenía un hijo, que yo tenía un nieto, que esta información fundamental sobre mi propia familia me había sido ocultada durante todos estos años. La mujer, cuyo nombre todavía no sabía, simplemente se quedó allí parada, dejándome procesar todo esto, dejándome trabajar a través de la negación y la confusión y el dolor profundo, y el niñito me estaba mirando con esos ojos enormes, y pude verlo ahora, pude ver a Sara en la forma de su rostro, en la curva de su sonrisa, en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando estaba concentrado, exactamente de la misma manera en que mi hija solía hacerlo cuando estaba pensando profundamente en algo importante. Mis piernas literalmente cedieron y me senté con fuerza en el banco de madera, el mismo banco en el que siempre me sentaba para hablarle a Sara, y puse mi cabeza entre mis manos porque esto era demasiado, demasiado abrumador, demasiado imposible de entender o procesar,
y podía escuchar a la mujer diciendo algo sobre sentirlo mucho, sobre haber querido decirme, sobre que Sara le había hecho prometer que no lo hiciera, y quería gritarle que nada de esto tenía sentido, que mi hija me contaba todo, que éramos cercanas, que ella no me habría ocultado algo tan enorme como esto. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no era del todo cierto. Sabía que Sara se había vuelto más distante en los últimos años de su vida, que nuestras llamadas telefónicas se habían vuelto más cortas y menos frecuentes, que había dejado de venir a casa para las vacaciones tan a menudo, siempre con excusas sobre el trabajo o viajes o cosas que necesitaba atender. Y yo me había dicho a mí misma que era normal, que los hijos adultos necesitan su independencia, que no debería ser pegajosa o exigente, que debería darle espacio para vivir su vida como mejor le pareciera. La mujer se sentó a mi lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, algo floral y ligero, que me recordó vagamente a la primavera, y comenzó a hablar con esta voz tranquila y constante, contándome cosas sobre mi hija que nunca había sabido, pintando una imagen de la vida de Sara que era completamente ajena para mí, y sin embargo de alguna manera se sentía verdadera, de una manera que hacía que mi pecho doliera con un duelo que se sentía fresco y nuevo como si acabara de suceder. Me dijo que su nombre era Rachel, que había conocido a Sara en una conferencia para científicos ambientales, porque ambas eran apasionadas por el cambio climático y la conservación del medio ambiente, y habían comenzado a hablar en una hora de cóctel, y no habían parado durante 6 horas completas, sentadas en el vestíbulo del hotel, mucho después de que todos los demás se habían ido a dormir, hablando de todo, desde la acidificación de los océanos, hasta sus libros favoritos de la infancia, hasta sus miedos más profundos sobre el futuro del planeta. Dijo que Sara había tenido miedo de contarme sobre su relación, porque no estaba segura de cómo reaccionaría yo, porque yo había hecho comentarios a lo largo de los años sobre querer nietos y preguntar cuándo iba a sentar cabeza con un buen hombre, porque Sara temía que salir del armario me decepcionara, o cambiara la forma en que yo la veía, o creara una brecha entre nosotras que ella no estaba dispuesta a arriesgar, que no estaba preparada para enfrentar. Y quise protestar en ese momento. Quise insistir en que la habría amado y aceptado sin importar qué, que mi amor era incondicional, que ella debería haber sabido que podía confiar en mí con su verdad, con su vida real, pero me quedé allí en silencio porque en algún lugar muy profundo, en la parte honesta de mi corazón, que generalmente evito examinar demasiado de cerca, me pregunté si Sara había tenido razón al tener miedo, si mi reacción habría sido tan abierta y aceptante como quería creer, que habría sido si tal vez mi hija me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Rachel me contó que cuando Sara quedó embarazada, había sido planeado completamente, que habían usado un donante de esperma y habían pasado por todo el proceso juntas, leyendo cada libro sobre embarazo y parto que pudieron encontrar, asistiendo a cada cita médica tomadas de la mano, pintando el cuarto del bebé en su departamento de un color verde suave, que Sara insistía que sería calmante para el bebé cuando naciera. Me mostró una foto en su teléfono de Sara, mi hija, muy embarazada y radiante de felicidad pura, parada en lo que debía ser su hogar con las manos en su vientre abultado y la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro, y me di cuenta de que nunca la había visto lucir tan alegre, tan completamente en paz consigo misma, y dolió más de lo que puedo describir con palabras, saber que esta experiencia masiva, hermosa, y que le cambió la vida había sucedido sin mí, que me había perdido todo. Esto por completo, que mi hija había hecho crecer un ser humano dentro de su cuerpo, y yo no había estado allí para sostener su mano, o ayudarla a elegir ropa de bebé, o hacerle un baby shower, o hacer cualquiera de las cosas que se supone que las madres hacen cuando sus hijas van a tener hijos. El niñito, cuyo nombre era Oliver, me dijo Rachel, había nacido 6 meses antes del accidente, lo que significaba que Sara lo había mantenido oculto de mí durante medio año completo. Presumiblemente había estado planeando decirme eventualmente, pero se había quedado sin tiempo. Había muerto antes de poder cerrar esa brecha entre su vida secreta y su vida conmigo, antes de poder reunir el valor para presentarme a su familia real. Miré a Oliver. Realmente lo miré con atención, y pude ver a Sara en todas partes en sus rasgos, en la forma en que fruncía los labios cuando estaba pensando en algo,
en el hoyuelo en su mejilla izquierda, en el tono exacto de sus ojos, que eran del mismo color marrón miel que los de mi hija, como los míos, como los de mi difunto esposo, un rasgo familiar transmitido a través de generaciones, ahora viviendo en este niño que nunca había conocido, que nunca supe que existía. Rachel explicó que después de que Sarah murió, había querido contactarme de inmediato, había querido comunicarse conmigo y compartir el dolor y contarme sobre Oliver, pero Sarah le había hecho prometer, en realidad, lo había escrito en un documento que habían redactado juntas como pareja, que si algo le sucedía, Rachel no debería decirme sobre Oliver, a menos que yo pareciera abierta a ello, a menos que las circunstancias se sintieran correctas, porque Sarah estaba aterrorizada de que yo intentara quitarle a Oliver, de que argumentara que Rachel no tenía ningún derecho legal sobre él, ya que no estaban casadas, y su nombre no estaba en el certificado de nacimiento, de que involucrara abogados y tribunales, y convirtiera todo en algo feo y doloroso para todos los involucrados. Y quise sentirme ofendida por esta suposición terrible. Quise insistir en que nunca haría tal cosa. Jamás lastimaría así a mi propia familia. Pero lo entendí también. Entendí que el duelo hace que las personas hagan cosas irracionales, que la ley a menudo no protege a las familias no tradicionales, que el miedo de Rachel había sido razonable incluso si me rompía el corazón, pensar que mi hija me había visto como una amenaza potencial para la estabilidad de su familia, para la seguridad de su hijo. Durante 7 años largos, Rachel había estado criando a mi nieto sola, trabajando a tiempo completo como consultora ambiental, mientras manejaba las recogidas de la guardería y los cuentos antes de dormir, y todo el caos agotador y hermoso de ser madre soltera, y había traído a Oliver a la tumba de Sarah todos los años en el aniversario de su muerte, enseñándole sobre la madre que nunca recordaría directamente, mostrándole fotos y videos que había guardado con tanto cuidado, contándole historias sobre lo divertida e inteligente y amable que había sido Sarah, manteniendo viva su memoria en su pequeña familia de 2 personas. Dijo que Oliver sabía que tenía una abuela en algún lugar del mundo, que Sarah le había contado historias sobre mí antes de morir, sobre cómo yo hacía las mejores galletas de chispas de chocolate del universo, y podía nombrar cada constelación en el cielo nocturno, y una vez conduje 6 horas en medio de una tormenta de nieve para recoger a Sarah de la universidad cuando tenía gripe. Pero Rachel nunca le había dado mi nombre o información de contacto porque estaba honrando los deseos de Sarah, protegiendo a su familia de la única manera que sabía cómo hacerlo. Le pregunté a Rachel por qué había decidido venir a la tumba al mismo tiempo que yo este año, por qué había roto su patrón de visitar por separado, de mantenernos separadas como Sarah había querido, y admitió que no había sido intencional, que generalmente venían por la tarde o al anochecer, pero Oliver había estado haciendo más preguntas últimamente sobre su abuela, sobre si alguna vez me conocería, sobre si yo sabía que él existía, sobre por qué su familia era tan pequeña cuando otros niños tenían abuelos y tíos y primos, y Rachel había decidido que tal vez era hora de intentarlo, que tal vez los miedos de Sarah habían sido excesivos, infundados, que tal vez 7 años era suficiente tiempo para mantener este secreto que pesaba tanto sobre sus hombros. Dijo que había estado planeando irse antes de que yo llegara, pero había venido más temprano de lo habitual ese día, y cuando escuchó mis pasos en el camino, se había congelado, incapaz de decidir si quedarse o huir como un animal asustado, y luego yo estaba allí frente a ella, y la decisión se había tomado por sí misma. El destino había intervenido. Nos sentamos en silencio durante un buen rato, las 2 procesando la enormidad de lo que acababa de revelarse, las 2 dolidas a nuestra manera por la mujer que ambas habíamos amado profundamente, la mujer que nos había mantenido separadas por miedo y amor, y los cálculos complicados que las personas hacen cuando están tratando de protegerse a sí mismas y a las personas que les importan del dolor y el rechazo. Oliver todavía estaba parado junto a la lápida, colocando cuidadosamente sus flores silvestres en el pequeño florero de cerámica que yo siempre mantenía allí para mis lirios blancos, y lo observé moverse con tanta concentración gentil, con tanto cuidado obvio, con tanto amor por una madre que apenas conoció, y sentí que algo se agrietaba y se abría dentro de mi pecho, algún muro que había construido alrededor de mi corazón para protegerlo de más dolor, más pérdida, más decepción, más sufrimiento. Este niño era mi familia, mi sangre, el legado de mi hija,
y había estado viviendo a solo 8 kilómetros de distancia durante toda su vida, sin que yo supiera que existía, sin que pudiera ser parte de su infancia, sin que pudiera enseñarle las cosas que le había enseñado a Sara, sin que pudiera amarlo de la manera en que se supone que las abuelas aman a sus nietos, incondicionalmente y con todo su ser. Me levanté del banco con las piernas temblorosas pero sosteniéndome de alguna manera, y caminé lentamente hacia Oliver, sin querer asustarlo pero necesitando estar más cerca de él, necesitando ver el rostro de mi hija en el suyo con más claridad, necesitando confirmar que esto era real, y no algún sueño extraño o alucinación inducida por el dolor. Me miró con curiosidad pero sin miedo alguno, con esa confianza inocente que tienen los niños pequeños, y me arrodillé a su lado, sintiendo que mis rodillas protestaban contra el suelo duro y frío, y le pregunté con una voz que apenas funcionaba si podía ayudarlo a arreglar las flores en el florero. Asintió, solemne y serio como un adulto en miniatura, y me entregó una flor amarilla brillante que podría haber sido un diente de león, o podría haber sido algo más exótico. No podía distinguirlo realmente, y juntos la colocamos en el florero de cerámica, nuestras manos casi tocándose, y pude sentir el calor de sus deditos, y quería llorar con todas las fuerzas de mi alma, pero lo contuve porque no quería asustarlo con la intensidad de mis emociones, con este tsunami de sentimientos que me estaba ahogando por dentro. Me dijo, con esa voz dulce y aguda que tienen todos los niños pequeños, que su mamá Rachel le había dicho que su mami Sara era la persona más valiente que jamás había conocido, que amaba a los animales y los árboles, y hacer que el mundo fuera mejor para todos, y que lo había amado más que a nada en todo el universo, incluso antes de que naciera, incluso cuando todavía era pequeñito dentro de su pancita. Le dije que eso era absolutamente cierto, que su mami siempre había sido valiente y amable, y determinada a hacer una diferencia en el mundo, y que podía ver solo con mirarlo que ella estaría tan orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo, del niño maravilloso que era. Me preguntó quién era yo, con esa curiosidad directa de los niños que no conocen todavía los filtros sociales, y miré hacia atrás a Rachel, quien nos estaba observando con lágrimas corriendo por su rostro como ríos interminables, y ella me dio el asentimiento más pequeño, casi imperceptible, y respiré hondo profundamente, y le dije a Oliver la verdad que cambió nuestras dos vidas para siempre, que nos conectó de una manera que nunca podría deshacerse. Le dije que yo era su abuela, la mamá de su mami Sara, y que había estado buscándolo sin saber siquiera que existía, que había estado esperando conocerlo durante toda su vida, incluso sin saber que estaba esperando, que había un espacio vacío en mi corazón con la forma exacta de él. La comprensión que cruzó su rostro fue inmediata y profunda, más allá de sus años, y me preguntó si yo era la abuela que hacía las mejores galletas del mundo, y me reí a través de mis lágrimas que finalmente no podía contener, y dije que sí era esa abuela, exactamente esa, y me preguntó si podía llamarme abuela, y dije que por supuesto que podía llamarme como quisiera, lo que se sintiera bien para él, y muy seriamente me dijo que me llamaría abuela de mami Sara, porque de esa manera siempre recordaría que yo estaba conectada con la mami que nunca llegó a conocer realmente, que murió cuando él era tan pequeñito. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que todo tu mundo cambia sobre su eje, donde absolutamente todo lo que pensabas que entendías sobre tu vida de repente se ve completamente diferente, transformado por completo? Eso era lo que me estaba pasando en ese momento preciso, arrodillada junto a mi nieto en la tumba de mi hija, sintiendo el peso completo de 7 años de cumpleaños perdidos, y primeros días de escuela que me perdí, y tiempo perdido que nunca podría recuperar, que se había ido, para siempre, pero también sintiendo esta oleada abrumadora de amor y posibilidad y esperanza de que tal vez, solo tal vez, este descubrimiento devastador podría convertirse en algo hermoso, en una segunda oportunidad que no merecía, pero que había recibido de todas formas. Rachel vino y se paró junto a nosotros, y los tres estábamos allí juntos en ese momento sagrado, 3 generaciones conectadas por la pérdida y el amor y el legado complicado de una mujer que había intentado proteger a todos, pero había terminado creando una situación que nos lastimó a todos de diferentes maneras, que nos robó años preciosos juntos. Ya no estaba enojada, o tal vez todavía estaba enojada, pero estaba mezclada con tantas otras emociones que no podía separarlas.
No podía identificar dónde terminaba la ira y comenzaba el dolor, y empezaba la alegría de este descubrimiento increíble. Le pregunté a Rachel si podíamos hablar más, si estaría dispuesta a reunirse conmigo para tomar un café, o venir a mi casa, o dejarme llevarlos a ambos a cenar. Cualquier cosa que nos diera la oportunidad de descubrir qué pasaría después, cómo íbamos a navegar esta situación imposible en la que nos encontrábamos, cómo íbamos a construir algo nuevo sobre los cimientos rotos del pasado. Estuvo de acuerdo, cautelosamente pero sinceramente, con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Intercambiamos números de teléfono allí mismo en el cementerio, paradas sobre la tumba de Sarah, como si ella estuviera presenciando este momento, como si de alguna manera lo estuviera orquestando desde donde quiera que estuviera ahora, reuniendo a las personas que más había amado en el mundo, aunque las había mantenido separadas en vida por sus propios miedos paralizantes. Oliver me preguntó si podía visitarme pronto, si le enseñaría a hacer galletas como le enseñé a su mami cuando era pequeña, y le prometí que sí, que le enseñaría todo lo que sabía, que le contaría todas las historias sobre su madre, que Rachel no podía contar porque no había conocido a Sarah cuando era niña, no la había visto crecer, no había sido testigo de su transformación en la mujer increíble que había sido antes de que el destino nos la arrebatara. Nos quedamos en la tumba durante otra hora larga, los tres juntos, hablando, y llorando y riendo ocasionalmente, cuando alguien compartía un recuerdo divertido o una anécdota tierna, y aprendí más sobre mi hija en esa hora de lo que había sabido en los últimos 5 años de su vida. Aprendí sobre su pasión por las energías renovables, sobre su voz de canto terrible que se negaba a reconocer que era horrible, sobre su hábito de rescatar animales heridos y cuidarlos hasta que se recuperaran en su departamento para la exasperación divertida de Rachel que no podía decirle que no. Yo también conté historias, sobre Sarah cuando era una niñita que estaba convencida de que podía hablar con los pájaros en el jardín, sobre la vez que organizó un programa de reciclaje vecinal cuando tenía solo 10 años y era más pequeña que algunos de los contenedores, sobre su determinación de salvar al mundo, incluso cuando era demasiado pequeña para alcanzar la encimera de la cocina sin un banquito. Oliver escuchó con atención absoluta, absorbiendo cada detalle sobre la madre que solo conocería a través de las memorias de otras personas, de las historias que le contáramos, y podía verlo construyendo una imagen de ella en su mente, creando una versión de Sarah que era parte el amor de Rachel, y parte mi orgullo maternal, y parte su propia imaginación infantil, llenando los vacíos que nunca podrían llenarse completamente. Cuando finalmente dejamos el cementerio, caminando juntos hacia el estacionamiento como una familia extraña y nueva, me sentí fundamentalmente cambiada por dentro, como si hubiera entrado por las puertas como una persona y estuviera saliendo como alguien completamente diferente, alguien que tenía un nieto precioso, alguien que acababa de descubrir que su hija había vivido toda una vida de la que no sabía absolutamente nada, alguien que tenía que reconciliar a la Sarah que pensaba que conocía, con la Sarah que realmente había existido en el mundo. Rachel había estacionado cerca de mí, casi como si el destino nos hubiera posicionado para encontrarnos de esta manera, para que este encuentro sucediera exactamente como sucedió, y antes de separarnos hacia nuestros respectivos autos, hice algo que me sorprendió incluso a mí misma, algo que no había planeado. La abracé, atrayéndola hacia mis brazos y sosteniéndola fuerte contra mí, y le agradecí por cuidar de mi hija, por amarla, por darle felicidad en los años en que yo aparentemente había estado demasiado envuelta en mis propias suposiciones para realmente verla por quien era. Y le agradecí más que nada por criar a Oliver, por mantener viva la memoria de Sarah, por ser lo suficientemente valiente como para quedarse en esa tumba, incluso cuando sabía que yo venía, incluso cuando habría sido más fácil huir y mantener el secreto un año más. Me devolvió el abrazo con la misma fuerza, y pude sentir sus hombros temblando con sollozos profundos, y me di cuenta de que había estado cargando esto sola durante tanto tiempo, este dolor, y esta responsabilidad, y este miedo constante, y tal vez, solo tal vez, podríamos llevarlo juntas ahora. Podríamos compartir la carga y la alegría de amar a este niñito, que era todo lo que nos quedaba de la mujer, que ambas habíamos amado con todo nuestro ser. Oliver abrazó mis piernas, envolviendo sus bracitos alrededor de mis rodillas con fuerza, y acaricié su cabello rizado, tan parecido al que Sarah había tenido cuando tenía su edad,
Y hice una promesa silenciosa a mi hija de que lo haría mejor. Sería mejor. Amaría a este niño y a esta mujer que había sido su familia elegida. Honraría la vida que Sara había construido, aunque no fuera la vida que yo había imaginado para ella, aunque fuera tan diferente de lo que había esperado. El viaje a casa fue un borrón de emociones y pensamientos cayendo uno sobre otro más rápido de lo que podía procesarlos, y seguí mirando mi teléfono en el asiento del pasajero, el número de Rachel guardado en mis contactos, esta prueba tangible de que el encuentro surrealista de la mañana realmente había sucedido, y no era solo alguna alucinación inducida por el dolor o un sueño extraño del que despertaría. Mi casa se sentía diferente cuando crucé la puerta, más vacía de alguna manera, aunque nada había cambiado físicamente en el espacio, porque ahora sabía lo que me estaba perdiendo. Sabía que debería haber tenido 7 años de dibujos con crayones en mi refrigerador, y juguetes esparcidos por el piso de mi sala, y huellas pegajosas en mis ventanas, y todo el hermoso caos que viene con los nietos pequeños. Me hice una taza de té de manzanilla, y me senté en el viejo cuarto de Sara, que había mantenido exactamente como ella lo dejó la última vez que visitó, con sus trofeos de natación de la secundaria en el estante, y sus libros favoritos todavía alineados junto a su cama, y pósters de vida marina cubriendo las paredes color lavanda. Miré todo con ojos nuevos, buscando pistas que me había perdido, señales de que mi hija había estado ocultando algo enorme, pero no había nada obvio, nada que gritara secretos o engaño, solo los artefactos ordinarios de una vida vivida parcialmente en mi presencia y parcialmente en otro lugar, en algún lugar al que no había sido invitada, donde no era bienvenida. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido en esos últimos 3 años de su vida, tratando de recordar si alguna vez había mencionado a Rachel, aunque fuera de pasada, aunque fuera como amiga o colega, y no podía recordar ni una sola instancia, lo que significaba que había sido activamente cuidadosa de mantener esa parte de su vida separada. Había estado deliberadamente protegiendo a su familia elegida de mí, de mis preguntas, de mi potencial juicio o interferencia que tanto temía. Esa noche no pude dormir en absoluto, así que hice lo que siempre hago cuando estoy abrumada y necesito sentirme cerca de Sara, cuando necesito su presencia de alguna manera. Saqué las cajas de fotos y videos que había guardado con tanto cuidado, el archivo digital de su vida desde el nacimiento hasta la última vez que la vi, aproximadamente 8 meses antes del accidente que me la quitó para siempre, cuando había pasado por casa para un almuerzo rápido y había parecido distraída y distante, y yo había atribuido todo a estrés laboral, sin profundizar más, sin hacer las preguntas que podrían haber llevado a respuestas reales, a conversaciones significativas. Miré cada foto con este nuevo contexto devastador, con el conocimiento de que durante muchas de estas imágenes ella había estado cargando secretos enormes, construyendo una vida de la que no sabía absolutamente nada, enamorándose y planeando una familia y tomando decisiones enormes sin mí, sin mi consejo o apoyo. Había un video de su graduación universitaria donde se veía genuinamente feliz, riendo con amigos bajo el sol brillante, y me pregunté si ya había conocido a Rachel para entonces, si la distancia que había notado comenzando alrededor de ese tiempo era porque se estaba enamorando, y no sabía cómo decírmelo, cómo compartir esa parte tan importante de sí misma conmigo. Había fotos de vacaciones familiares donde podía ver su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos, y me preguntaba si estaba pensando en Rachel, deseando poder traerla a casa, frustrada por la necesidad de mantener una parte tan grande de sí misma oculta de su propia madre. Cuanto más miraba las fotos y videos, más podía ver las señales que me había perdido, el alejamiento sutil pero constante, la cuidadosa curación de lo que compartía conmigo, la brecha creciente entre quién era ella y quién yo pensaba que era, y sentí esta ola aplastante de arrepentimiento por no ser el tipo de madre con la que se sentía segura siendo honesta, por no crear un ambiente donde pudiera confiar en mí con su verdad, con su vida real y completa. Rachel me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente, preguntando si estaba bien, si necesitaba tiempo para procesar todo antes de que habláramos más, y aprecié la consideración, pero le dije que no quería esperar ni un día más, que ya había perdido 7 años preciosos, y no quería perder ni un solo día adicional, ni una hora más de tiempo con mi nieto. Organizamos encontrarnos en un parque cerca de mi casa,
un lugar con áreas de juegos infantiles donde Oliver podría jugar mientras Rachel y yo hablábamos con más calma, y llegué temprano, ansiosa y nerviosa y aterrorizada de que iba a decir algo incorrecto, o asustarlos, o de alguna manera arruinar esta segunda oportunidad frágil que me habían dado, que no merecía, pero por la que estaba profundamente agradecida. Cuando llegaron, Oliver corrió hacia mí inmediatamente, gritando, «¡Abuela de mami Sara!», con esa forma desinhibida que tienen los niños pequeños, y otras personas en el parque se dieron vuelta para mirar y sonreír ante este dulce momento de conexión familiar, y sentí un orgullo feroz mezclado con tristeza de que este fuera nuestro primer encuentro real como abuela y nieto, de que estábamos comenzando 7 años tarde. 7 años que nunca podríamos recuperar. Había traído mis viejos álbumes de fotos, los físicos de antes de que todo se volviera digital, porque quería mostrarle a Oliver fotos de su madre cuando era niña. Quería que viera la progresión de bebé a niña pequeña a adolescente a adulta. Quería que entendiera el alcance completo de quién había sido antes de que él naciera, antes de que se convirtiera en su mami. Nos extendimos sobre una manta de picnic que había traído, y Rachel y yo nos turnamos señalando fotos y contando historias, y Oliver estaba absolutamente absorto, haciendo 1.000.000 de preguntas sobre todo lo que veía, queriendo saber qué estaba haciendo Sara en cada imagen, qué estaba pensando, si era feliz, si alguna vez se metió en problemas, si le gustaban las mismas cosas que le gustaban a él. Rachel me contó más sobre su vida juntas, sobre el departamento que habían compartido en la ciudad con vistas al río, sobre el trabajo de Sara con una organización sin fines de lucro enfocada en la conservación de los océanos, sobre su ritual de fin de semana de cocinar desayunos elaborados y leer el periódico juntas y discutir juguetonamente sobre de quién era el turno de lavar los platos después. Me mostró más fotos y videos en su teléfono, incluyendo uno que me hizo simultáneamente reír y llorar como nunca, de Sara cantando una canción de cuna terriblemente desafinada al bebé Oliver, mientras bailaba alrededor de su sala de estar, su rostro iluminado con alegría pura y agotamiento en esa forma que tienen las madres nuevas, esa mezcla de felicidad absoluta y cansancio extremo. Vi a mi hija en este video, esta mujer que era completamente familiar y completamente extraña al mismo tiempo, y lloré de nuevo la pérdida de ella, por la abuela que habría sido si hubiera sabido sobre Oliver desde el principio, por la relación que Rachel y yo podríamos haber tenido si Sara hubiera confiado en nosotras lo suficiente como para reunirnos, para crear puentes en lugar de muros. Pero también estaba agradecida, desesperadamente agradecida, de que Rachel hubiera capturado estos momentos preciosos, de que en algún lugar de su dolor y lucha hubiera pensado en preservar estos recuerdos, en documentar la vida temprana de Oliver con su madre, aunque el tiempo de Sara con él había sido desgarradoramente breve, cruelmente corto. Le pregunté a Rachel si podía tener copias de algunas de las fotos y videos, y ella inmediatamente comenzó a enviármelas por airdrop allí mismo en el parque bajo el sol cálido, y vi mi teléfono llenarse de imágenes de la vida secreta de mi hija, con pruebas de su felicidad y amor, y la familia que había construido con tanto cuidado y tanto miedo. Hablamos también sobre la logística de todo esto, sobre las realidades prácticas de integrarme en la vida de Oliver después de 7 años de ausencia, y Rachel fue sorprendentemente abierta a esto a pesar de los años de separación y secretos que nos habían mantenido alejadas. Dijo que Oliver merecía conocer a su abuela, tener toda la familia posible alrededor, y que Sara habría querido esto eventualmente. Habría encontrado el coraje para decirme si hubiera vivido lo suficiente, si hubiera tenido más tiempo en este mundo. Acordamos comenzar lentamente, con visitas regulares y llamadas telefónicas frecuentes, construyendo una relación gradualmente en lugar de tratar de forzar un vínculo instantáneo que podría sentirse artificial o abrumador para todos. Rachel también, con nerviosismo visible en cada palabra, preguntó si estaría dispuesta a escuchar sobre su relación con Sara desde su perspectiva, a entender el amor que habían compartido y la vida que habían planeado juntas antes de que todo terminara tan abruptamente. Y dije que sí, absolutamente sí, porque Rachel era la persona que había conocido mejor a mi hija en esos años finales, quien había visto lados de Sara que yo nunca vi, quien podía devolverme pedazos de mi hija que pensé que se habían perdido para siempre en ese accidente fatal. Me contó sobre su primera cita, una excursión de senderismo donde Sara había hablado sin parar sobre ciencia del clima,
Y Rachel había fingido entender, aunque la consultoría ambiental era diferente de la ciencia ambiental, y estaba completamente perdida después de los primeros 15 minutos, pero había amado la pasión de Sarah, amado la forma en que toda su cara se iluminaba cuando hablaba de las cosas que le importaban profundamente. Me contó sobre su primera Navidad juntas, cómo Sarah había estado tan nerviosa por hacer las tradiciones correctamente, porque Rachel venía de una familia grande con rituales navideños específicos, y cómo habían llegado a un compromiso creando sus propias tradiciones que honraban ambos sus orígenes y su amor. Me contó sobre el día en que decidieron tener un bebé, cómo Sarah había llorado de felicidad y terror en igual medida, cómo se habían tomado de las manos durante el procedimiento de inseminación, y cómo Sarah había hecho aproximadamente 50 pruebas de embarazo antes de creer que realmente estaba embarazada, antes de aceptar que esto era real. Cuanto más hablaba Rachel, más me daba cuenta de que mi hija había sido feliz, verdadera y profundamente feliz, de una manera que nunca había visto completamente cuando estaba viva, cuando todavía estaba conmigo. Sí, había estado guardando secretos de mí, sí, había construido un muro entre su vida con Rachel y su vida conmigo, pero también había encontrado amor y propósito, y creado una familia que le traía alegría inmensa. Y ¿no era eso lo que todo padre quiere para su hijo? Incluso si se ve diferente de lo que imaginaron, incluso si rompe sus expectativas. Le conté a Rachel sobre mis arrepentimientos, sobre los comentarios que había hecho a lo largo de los años que Sarah podría haber interpretado como juicio, sobre mis suposiciones sobre su vida y su futuro que probablemente la hicieron sentir que no podía ser honesta conmigo, que tenía que esconder partes fundamentales de sí misma, y Rachel escuchó sin defensividad ni enojo, sin juzgarme, y luego dijo algo que ayudó más de lo que probablemente se dio cuenta en ese momento. Dijo que Sarah me había amado profundamente, que había hablado de mí a menudo con mucho cariño, que había querido desesperadamente contarme sobre su relación, pero había estado paralizada por el miedo de decepcionarme, o cambiar nuestra relación de maneras que no podía predecir o controlar, de perder algo precioso. Rachel dijo que la renuencia de Sarah no se trataba de no confiar en mí con la verdad, sino de no confiar en sí misma para manejar mi reacción, cualquiera que fuera, y que el secreto había pesado sobre Sarah constantemente. Había sido una fuente de estrés y culpa que cargó hasta el final. Saber que Sarah había querido decirme que había luchado con la decisión en lugar de tomarla casualmente o con indiferencia, de alguna manera hizo que doliera menos, hizo que se sintiera menos como rechazo y más como miedo, y el miedo podía entenderlo, el miedo podía perdonarlo, el miedo tenía sentido de una manera que el engaño deliberado nunca habría tenido para mí. Durante las semanas siguientes, vi a Oliver y Rachel regularmente, construyendo rutinas y tradiciones propias que eran solo nuestras, y vi a mi nieto abrirse hacia mí, comenzando lentamente a confiar en que no iba a ir a ninguna parte, que era una presencia permanente en su vida ahora, que podía contar conmigo. Le enseñé a hornear galletas de chispas de chocolate, la receta favorita de Sarah que mi madre me había enseñado, y yo le había enseñado a Sarah, y lo vi medir ingredientes con sus manitas, y romper huevos con concentración intensa, y sentí este sentido abrumador de continuidad, de legado familiar pasando a través de generaciones, a pesar de las brechas y las pérdidas que habíamos sufrido. Me contó sobre su escuela y sus amigos y sus dinosaurios favoritos, y todos los detalles ordinarios de su vida que me había perdido, y absorbí cada palabra como si estuviera muriendo de sed, y él me estuviera ofreciendo agua fresca. Rachel y yo también desarrollamos nuestra propia relación, separada de nuestro amor compartido por Sarah y Oliver, y descubrí que genuinamente me agradaba, que admiraba su fuerza y su dedicación a mantener viva la memoria de Sarah y su disposición a dejarme entrar en sus vidas a pesar del riesgo y la incertidumbre que eso conllevaba. Hablábamos sobre Sarah constantemente, comparando notas y llenando vacíos en el conocimiento de la otra, creando una imagen más completa y rica de quién había sido Sarah al combinar nuestras diferentes perspectivas y experiencias de ella. Rachel sabía sobre la vida laboral de Sarah y sus creencias políticas y sus miedos sobre el futuro del planeta de maneras que yo no conocía, y yo sabía sobre su infancia y su historia familiar, y sus sueños tempranos de maneras que Rachel no podía saber, y juntas estábamos construyendo una comprensión más completa y matizada de esta mujer que ambas habíamos amado y perdido demasiado pronto. Una tarde, aproximadamente 2 meses después de nuestro encuentro en el cementerio,
Rachel me invitó a su departamento para cenar, y entré en el hogar que Sarah había compartido con ella y Oliver, viendo el espacio donde mi hija había vivido los últimos años de su vida, donde había sido más feliz, y fue abrumador en el mejor sentido posible. Había fotos de Sarah por todas partes, tomas espontáneas y retratos profesionales y selfies tontas, documentando su vida con Rachel y su embarazo, y su breve tiempo con el bebé Oliver. Estaban sus libros en los estantes, sus tazas de café en la cocina, su chaqueta todavía colgando junto a la puerta porque Rachel no podía soportar regalarla, y toqué estos objetos que Sarah había tocado. Me senté en el sofá donde ella se había sentado, y me sentí más cerca de ella de lo que me había sentido desde que murió hace 7 años. Rachel me mostró el cuarto de Oliver, la habitación que Sarah había decorado con tanto cuidado y tanto amor, con un mural de criaturas del océano en una pared y un móvil de ballenas y delfines colgando sobre la cuna, y pude ver la personalidad de mi hija en cada detalle, su amor por el océano, su atención a la belleza, su esperanza por el futuro, a pesar de todos los desafíos ambientales contra los que luchaba cada día en su trabajo. Oliver me mostró sus juguetes y sus libros, y su manta especial que Rachel dijo había sido la favorita de Sarah, y me contó historias sobre su mamá Rachel y sus recuerdos de su mami Sarah, que en realidad eran los recuerdos de Rachel que Oliver había adoptado como propios, ya que había sido demasiado pequeño cuando Sarah murió para recordarla directamente, para tener sus propios recuerdos reales de ella. Cenamos juntos, los 3, y se sintió dolorosamente como familia, como algo que Sarah habría querido, como si tal vez estuviéramos honrando su memoria al crear conexión, en lugar de dejar que el dolor y los secretos nos mantuvieran separados para siempre. Rachel me dijo que había estado pensando en mi papel en la vida de Oliver, en cómo quería que se viera eso, y admití que no lo sabía exactamente. Solo sabía que quería estar presente, quería importarle, quería ser la abuela que debería haber sido desde el principio, incluso si estábamos empezando tarde, incluso si habíamos perdido tanto tiempo. Sugirió que podría recogerlo de la escuela algunas veces, que podría tenerlo para pijamadas una vez que todos estuviéramos más cómodos con la idea, que podría estar en sus eventos escolares y fiestas de cumpleaños, y todos los momentos ordinarios de la infancia que hacen que la vida sea especial. Y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas porque sí, eso era exactamente lo que quería. Quería el privilegio de ser aburrida y confiable, y consistentemente presente en su vida, de ser alguien en quien pudiera confiar siempre. Oliver, con la franqueza directa de los niños que todavía no han aprendido a ocultar sus sentimientos, preguntó si sería su abuela para siempre, y le prometí que sí, que sería su abuela mientras viviera, que lo amaría y aparecería para él, y le contaría historias sobre su madre hasta mi último aliento, y pareció satisfecho con esta respuesta, volviendo a su cena, como si acabáramos de resolver algo importante, y ahora pudiéramos pasar a asuntos más urgentes, como si podía tener postre después de terminar sus vegetales. Esa noche, conduciendo a casa desde su departamento con el corazón más lleno que en años, pensé en Sarah y las decisiones que había tomado y el miedo que la había mantenido en silencio, y hice las paces con todo de una manera que no podría haber hecho inmediatamente, después de la revelación del cementerio, cuando todo era demasiado fresco y doloroso. Ella había estado tratando de proteger a todos, a sí misma y a Rachel y a Oliver e incluso a mí, de la complejidad y la incertidumbre de las dinámicas familiares complicadas, y aunque deseaba que hubiera confiado en mí lo suficiente como para decirme la verdad, entendía el miedo que la había mantenido callada, que la había paralizado. Pensé en lo que Rachel había dicho sobre Sarah queriendo decirme, planeando decirme, y me pregunté si había estado esperando el momento adecuado, si había habido una conversación hacia la que se estaba preparando, una revelación que estaba planeando que el accidente había interrumpido abruptamente. Nunca lo sabría con certeza. Nunca llegaría a tener esa conversación con mi hija donde me presentaba a Rachel y Oliver, y trabajábamos a través de mi sorpresa inicial para llegar a la aceptación y el amor, pero podía tener esa relación ahora. Podía construir lo que Sarah había querido aunque ella no estuviera aquí para verlo, para ser testigo de cómo su familia se unía finalmente. Empecé a hablarle a Sarah en mi cabeza, más de lo que lo había hecho desde justo después de su muerte, contándole sobre mis días con Oliver, sobre mi creciente amistad con Rachel, sobre cómo estaba tratando de ser la madre y abuela que ella había necesitado que fuera.
y a veces imaginaba que podía escucharla responder, diciéndome que estaba orgullosa, diciéndome que estaba feliz de que nos hubiéramos encontrado, diciéndome que me amaba, y siempre lo había hecho incluso cuando no podía ser. Completamente honesta conmigo. El aniversario de la muerte de Sarah llegó nuevamente, y esta vez no fui sola al cementerio como había hecho durante tantos años. Rachel y Oliver me encontraron allí, y todos trajimos flores, creando un pequeño jardín en la lápida de Sarah, con nuestras ofrendas combinadas de amor y remembranza. Nos paramos juntos, 3 personas unidas por el amor y la pérdida y el trabajo continuo de sanar. Y sentí la presencia de Sarah más fuertemente que en años. Sentí como si estuviera sonriéndonos, aliviada de que su miedo no nos hubiera mantenido separados para siempre, agradecida de que hubiéramos encontrado nuestro camino el uno hacia el otro, a pesar de su incapacidad de reunirnos mientras estaba viva. Oliver le habló a la lápida como si Sarah pudiera escucharlo, contándole sobre la escuela y sus amigos, y las galletas que había aprendido a hacer conmigo, y Rachel y yo nos tomamos de las manos, unidas en nuestro dolor y nuestro compromiso de honrar la memoria de Sarah, amándonos mutuamente y amando a este niño que era la mejor parte de ambas, el regalo más precioso que nos había dejado. Pensé en cómo hace un año había venido a esta tumba sola, y me había ido sola, cargando mi dolor en soledad total, y cuán diferente era todo ahora, cuánto más rico y más complejo y más doloroso, pero también mucho más hermoso, y me sentía agradecida por la extraña que había estado llorando en la tumba de mi hija, agradecida por el coraje que Rachel había mostrado al quedarse ese día, agradecida por el nieto que había descubierto, y la familia que había ganado incluso en medio de tanta pérdida. Mientras dejábamos el cementerio juntos, Oliver caminando entre Rachel y yo, sosteniendo ambas nuestras manos con confianza, pensé en el futuro y todos los momentos que compartiríamos, todos los cumpleaños y fiestas y martes ordinarios por la tarde, todas las oportunidades de ser la abuela que quería ser, de apoyar a Rachel mientras continuaba el difícil trabajo de ser madre soltera, de mantener viva la memoria de Sarah a través de historias y fotos, y el amor que le mostrábamos a su hijo cada día. Pensé en cómo el dolor se transforma con el tiempo, cómo hace espacio para nueva alegría sin disminuir la pérdida, cómo podemos sostener tristeza y felicidad simultáneamente, cómo el amor persiste incluso cuando la persona que amamos se ha ido para siempre. Sarah todavía estaba muerta, todavía faltaba en cada momento, todavía era un dolor hueco en mi pecho que nunca sanaría completamente, pero también nos había dejado a Oliver, nos había dejado el uno al otro, nos había dejado una razón para seguir adelante y seguir conectando y seguir construyendo familia, incluso en las ruinas de lo que habíamos perdido tan trágicamente. Había pasado 7 años pensando que lo sabía todo sobre mi hija y su vida y su muerte, y descubrir que no sabía casi nada había sido devastador, pero también había sido un regalo extraño, una oportunidad de conocerla mejor a través de los ojos de Rachel, una oportunidad de conocer a mi nieto, una oportunidad de expandir mi definición de familia para incluir a las personas que Sarah había elegido, las personas que la habían amado de maneras que nunca entendí completamente hasta ahora. Sé que algunos de ustedes que están viendo esto podrían estar pensando en secretos en sus propias familias, en las cosas que no se dicen, en el miedo que impide que las personas sean completamente honestas con las personas que aman más en el mundo. ¿Alguna vez has guardado algo importante de tu familia porque tenías miedo de su reacción, de cómo podría cambiar todo? ¿O has descubierto un secreto sobre alguien que amabas que cambió completamente cómo entendías toda su vida, toda su existencia? Quiero que sepas que cualquier cosa que estés cargando, cualquier verdad que temas compartir, las personas que te aman merecen la oportunidad de sorprenderte, de mostrarte que su amor es más grande que sus expectativas, de encontrarte donde estás en lugar de donde pensaron que estarías. Y si estás del otro lado, si eres la persona que quedó atrás tratando de darle sentido a secretos y vidas ocultas, quiero que sepas que puedes sostener el dolor y la ira y el amor todo al mismo tiempo, que puedes llorar lo que perdiste mientras celebras lo que encontraste, que es posible perdonar a alguien incluso cuando no entiendes completamente sus decisiones, incluso cuando te duele profundamente lo que hicieron. Si esta historia resonó contigo, si has experimentado algo similar,
O si tienes pensamientos sobre secretos familiares y segundas oportunidades, me encantaría absolutamente escucharte en los comentarios aquí abajo. Tus experiencias importan. Tu perspectiva podría ayudar a alguien más que está luchando con problemas similares. Y leo cada comentario porque tus historias y tu apoyo significan todo para mí. Y si este video tocó tu corazón, si sentiste el peso de este viaje conmigo, te estaría muy agradecida si le dieras al botón de me gusta porque ayuda a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla, que podrían estar lidiando con sus propias complicaciones familiares y dolor y descubrimientos inesperados. Este es lo que viví, donde compartimos historias reales sobre la vida real, sobre el viaje complicado, hermoso y difícil de ser humano. Y me encantaría que te suscribieras a este canal si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre pérdida y amor, y las formas en que la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones también para que nunca te pierdas una nueva historia. Y gracias, desde el fondo de mi corazón, por hacer este viaje conmigo, por escuchar mi historia, por hacer espacio para la complejidad de la familia y el dolor y las formas extrañas en que los finales pueden convertirse en comienzos. Hasta la próxima vez. Recuerden que las personas que amamos son más complicadas de lo que jamás sabemos, que los secretos generalmente vienen del miedo en lugar de la malicia, que nunca es demasiado tarde para construir puentes y crear familia y elegir el amor sobre el dolor, y que a veces los descubrimientos más dolorosos conducen a las transformaciones más hermosas. Los veo en el próximo video, y hasta entonces, cuídense a ustedes mismos y a las personas que aman, y no tengan miedo de tener las conversaciones difíciles antes de que sea demasiado tarde.